Ya estamos a 4 días de que los ecuatorianos nuevamente vayamos a las urnas, en esta ocasión, a pronunciarnos sobre una consulta popular y referéndum que plantea el gobierno nacional. Pero ¿cómo está la imagen del presidente de la República frente a este proceso democrático que es sumamente importante? De eso justamente estaremos conversando con Gustavo Itch. Él es consultor político y nos va a dar algunas orientaciones sumamente importantes. En todo caso, nos preguntamos, Gustavo, y muchas gracias por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. Generalmente, todo proceso democrático, en este caso una consulta popular, está supeditada a la popularidad del mandatario. Hemos tenido dos crisis, como por ejemplo la diplomática y la última que se presentó y que se está presentando en estos precisos instantes, que es la energética. ¿Cuánto le afecta la imagen del mandatario frente a la consulta popular que ya es el día domingo 21 de abril? Bienvenido, Gustavo. Buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar en este medio de comunicación. Saludo también con mucho afecto a la audiencia que sigue este programa. Bueno, yo creo que hay que mirar la cosa con un poco más de retrospectiva, porque este es un país que se mueve en medio de una permanente pirotecnia política desde hace poco más de 100 días. Si entendemos y miramos lo que ya se estaba debatiendo en la esfera pública en relación al tema de la consulta popular y a la imagen del presidente, habían temas que resultaron muy importantes para una exploración investigativa sobre si la imagen del presidente estaba tan sólida como se pensaba. Y han pasado algunas cosas que lograron generar una curva descendente permanente, aunque todavía no se podía decir que el presidente estaba acusando niveles de pérdida de credibilidad o de aprecio muy importantes, pero en medio del evento de la consulta popular eso al parecer le preocupaba mucho al gobierno. Anteriormente, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos la incursión de nuestras fuerzas de seguridad en la embajada mexicana, que ha producido lo que se había previsto, ¿no? Es decir, una reacción absolutamente mayoritaria de la comunidad internacional condenando lo sucedido y lo actuado por el gobierno nacional, porque contravenía disposiciones expresas de la Convención de Viena, de la cual es suscriptor el Ecuador. Previamente a eso tuvimos una de las semanas más violentas en la historia del país, el feriado de Semana Santa. Anteriormente a eso tuvimos muchos eventos ligados con la fallida contención del crimen y de la delincuencia. Y ahora se suma la crisis energética, Gustavo. ¿Cuánto entonces le repercute esto a las pretensiones del gobierno nacional frente a una consulta popular que es sumamente clave, importante para los intereses de los ecuatorianos, más que del presidente? Bueno, todo depende, Pedro, de cómo la ciudadanía en los distintos estratos esté percibiendo esta cadena de eventos que realmente dejan mucha preocupación y que están además cohesionando una percepción de un gobierno que está fallando constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Que la estrategia de comunicación política que persiste en el país, que se ha sembrado en el país, maneja una narrativa en la que no se informa y no se pide la participación de los ciudadanos, de los movimientos sociales, de los gremios, de la ciudadanía en su conjunto, en temas que son vitales. No solamente el tema de la inseguridad, del combate al crimen organizado, sino en otros aspectos como, cuál es la estrategia de soporte, de salvaguarda, de protección de nuestros comerciantes, de nuestros industriales. Se percibe entonces, Gustavo, que no hay una conexión entre el gobierno y la ciudadanía, pero ¿cuál sería la percepción del pueblo ecuatoriano? Porque usted acaba de mencionar que antes de todas estas crisis, de la diplomática y de la crisis que estamos enfrentando ahora, como la de inseguridad, había una imagen sólida. ¿En qué medida ha venido decayendo? Esos datos en términos porcentuales, diríamos, ¿no?
Sí, esos datos están siendo levantados en estas mismas horas por varias entidades. Yo no suelo trabajar ni con el debido respeto, anclarme mucho a las estadísticas de empresas que hacen ese trabajo aquí en el país, por razones que son de dominio público, y la investigación que nosotros solemos manejar se produce desde una empresa que visita el país cada 2 meses, desde la empresa Imacen, que tiene más de 30 años de experiencia en Iberoamérica realizando estudios de opinión. Aproximadamente hace 2 semanas y media, los datos que teníamos eran preocupantes. Había un decrecimiento de la aceptación de la imagen del presidente que se ubicaba en el 57.4% de aceptación, pero previamente se decía que el gobierno estaba gozando de una credibilidad y de un aprecio de prácticamente el 80% de los ciudadanos, lo cual nos sorprendía mucho en medio de las circunstancias políticas, económicas y sociales que estaba atravesando el país. En estos días, lo ocurrido, lo que yo estaba señalando y enumerando, podría haber variado esa percepción. Hubo aparentemente, si es que creemos lo que un par de encuestas nacionales han difundido, hubo una curva ascendente en la que los ciudadanos apoyaban lo hecho frente a la embajada mexicana. Pero la información que se transmite alrededor de los sucesos que le interesan al país, y este es uno de esos sucesos, Pedro, no es clara, no es contundente, ya no es creíble. Mire lo que está pasando con la crisis energética. Durante 10 días o más se nos dijo a los ecuatorianos, se nos mintió a los ecuatorianos de que no eran apagones, de que eran procesos de recalibración y de adecuación de algunas centrales o de modernización incluso de algunos espacios que tienen relación con la provisión de energía eléctrica a partir de algunas de nuestras centrales. Y en realidad lo que se produjo es lo que ya todos sabemos, una debacle, una crisis energética, en la que el primer fusible que se quema es la ministra de Energía. Claro, y allá va dirigida mi siguiente pregunta, y usted bien lo mencionaba. Hay algunas decisiones que ha tomado este gobierno que lamentablemente son imprecisas y que se contraponen a lo que espera el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, a través de la crisis energética, el gobierno tomó 2 decisiones o a través de 2 narrativas puntuales. Por ejemplo, la de pedirle la renuncia a la ministra de Energía y también la de anunciar que probablemente hay un sabotaje. Estos 2 argumentos o estas 2 decisiones del presidente de los ecuatorianos, ¿cuánto le contribuyen a un poco amortiguar este bache por el que está atravesando en estos instantes? A ver, la primera decisión me parece que muy poco, porque de la misma manera, si es que la ex ministra fuera la responsable del sabotaje o no se hubiera enterado de que en el ministerio que a su cargo se estaban produciendo actos de sabotaje que lindan con la inseguridad nacional y que son muy graves, si es que no se lo comunicó al presidente habiéndolo sabido, si es que el presidente lo supo o no lo supo. Es decir, es una decisión que deja mucho que desear, porque además, no solamente en este caso, sino en el caso de otras carteras de Estado, el presidente no toma ninguna decisión adecuada. El presidente no ha cambiado a la ministra del Ambiente. El presidente no ha separado el Ministerio del Interior del Ministerio de Gobierno para conducir de una manera más eficiente, más efectiva, más creíble la acción que se desarrolla contra el crimen organizado. Se mantiene en las mismas decisiones y luego probablemente, como acostumbran a hacer todos los políticos ecuatorianos, y estamos viendo que él no es la excepción, le echará la culpa a alguien. En el segundo caso, decir que esto es un sabotaje, a mí me suena mucho a la pirotecnia política de la que hablaba al inicio de esta entrevista. Y eso, Gustavo, ¿y eso le favorece o le incomoda al pueblo ecuatoriano? Que sienta el pueblo que es una justificación burda la que está planteando el presidente. Sí, es un insulto y que no asume sus errores. Así es un insulto a la inteligencia, pero mire, en este tema hay distintas esferas ciudadanas, hay distintos conglomerados que al no estar debidamente informados no tienen una percepción
sólida respecto a las responsabilidades en medio de esta y de las otras crisis, o de si las medidas que se están tomando son realmente efectivas. El debate ha sido encapsulado, el debate que se estaba desarrollando alrededor de la consulta popular y básicamente alrededor de las dos últimas preguntas fue encapsulado con la intervención en la embajada mexicana. Muchos analistas, muchas personas creen que eso fue un distractor, como ha ocurrido en otros eventos de mucha preocupación de los ecuatorianos, y en los que cuando se está hablando, se está analizando de estos temas en distintos estratos, en la clase media alta, en los empresarios, los productores, los agricultores, en las organizaciones sociales, los partidos políticos, en la asamblea, y esa discusión se evade, esa discusión se escamotea, pues lo que cunde, y me parece que esa es parte de una estrategia de desinformación, es la incertidumbre, es la confusión, es el regresar a ver al nuevo escándalo de cada día y no enfocarse, no permitir que la gente se enfoque en lo fundamental. ¿Qué va a pasar con la tercerización laboral? ¿Qué va a pasar con el arbitraje internacional? ¿Qué va a pasar con el Yasuní cuando se prometió que no se iba a tocar el Yasuní? ¿Qué está pasando con el incremento del IVA cuando se prometió que no se iba a incrementar el IVA? Son un conjunto de temas que aún están pendientes y que no se toman decisiones claras y contundentes. Gustavo, nuevamente para retroceder al tema de la crisis diplomática, al parecer las decisiones que tomó en ese instante el presidente de la República, Daniel Noboa, tenía dos caminos: la de violar una sede diplomática que no tiene vulnerabilidad, precisamente porque existen derechos internacionales que no se pueden violentar. Sin embargo, existe la percepción que tomó la decisión más correcta al capturar a un político que tenía ya procesos y antecedentes penales, que tenía que asumir sus compromisos con la ley ecuatoriana. Frente a eso, ¿le aportó más a la reputación del presidente, a pesar de que ha sido condenado a nivel internacional? Está dividida la opinión. En principio, sí, como le mencionaba, aparentemente hubo un incremento de su popularidad a partir del desconocimiento. No quiero utilizar un término más fuerte, y quiero decir, a partir del desconocimiento de un sector de la ciudadanía sobre la conveniencia de que el país cumpla sus compromisos internacionales. El país podría haber hecho lo que se hizo en el tiempo de Moreno, es decir, no otorgarle el salvoconducto para que ese señor, el señor Glass, el ex vicepresidente Glass, permanezca dentro de los límites de la embajada y no pueda salir del país mientras, por los canales diplomáticos y políticos adecuados, se negociaba ese tema, como lo ocurrió con el caso de Julian Assange. Pero intervenir en esa embajada de la manera en la que lo hizo buscó un efecto que efectivamente logró, de distraer a la gente sobre el debate que se estaba realizando, que toda la prensa, todas las redes sociales hablen sobre el tema, y luego vamos a ver cómo claro, nos toca más o menos. Lo que dijo el presidente es que no quería mostrar su fragilidad frente a una decisión. Sí, crear un liderazgo, porque claro, mire, si decide realizar una cosa tan grave, porque pueden venir sanciones si no son sanciones económicas de la comunidad internacional, porque ya sabemos que la ONU y la OEA no sirven para prácticamente nada más que para condenar los hechos. Históricamente la OEA solamente ha expulsado a un país, y la ONU también históricamente solo ha expulsado a un país. Luego no pasa nada con esas instituciones, pero en la Corte Internacional de Justicia o desde el propio México, como ya lo ha anunciado el presidente de ese país, pueden haber sanciones porque Veamos a ver cómo termina esta telenovela diplomática a nivel internacional. Gustavo, tengo ya el tiempo medido y le voy a robar unos cuantos segunditos a producción. Usted mencionaba que el presidente tiene una aceptación del 57.4%, pero también habían otras empresas que han medido precisamente la popularidad del presidente. Dice que esta consulta arrancó con su campaña con un 64% a favor del sí. En estos pocos días, en estos 4 días, ¿cree que se desplome las intenciones, las pretensiones y la popularidad del presidente? No, ese 57.4% fue medido entre el 16 y el 19 de marzo. No se preguntó sobre si la gente
mayoritariamente va a votar por el sí o por el no. Fue un estudio de opinión mucho más profundo, no una típica encuesta de las que se realizan acá en el país. El porcentaje del 64% aproximadamente, en el que coincidían más o menos algunas encuestadoras nacionales, sí giró luego de esa fecha alrededor de si el ciudadano pretende votar sí. Pero o se no. desplomará o no en estos 4 días que faltan para las elecciones, para la hay consulta. Como le decía Carlos, lo que está generando ya esta sucesión de crisis, esta pirotecnia política, ya es un debate mucho más álgido, pero hay distintos estratos. Hay un estrato que no entiende qué es lo que está pasando, no está bien debidamente informado. Hay un estrato que sí lo está. La prensa se ha vuelto ya más crítica respecto a todos estos sucesos. Ya no solamente está anclada la publicación estadística de ciertas encuestadoras, y hay que esperar, hay que ver qué es lo que pase el día 21 frente a una nueva promesa incumplida de que hoy se terminaban los apagones y la decisión de pagar el 50% de las planillas del mes de abril. Hay que ver cómo reacciona la ciudadanía en el conjunto de preguntas, o si básicamente las dos últimas han sido lo suficientemente establecidas para que la gente tenga un pronunciamiento distinto en relación con las otras que ni siquiera necesitaban pasar por una Gustavo consulta Itz, popular. muchísimas gracias por sus apreciaciones y por sus opiniones alrededor de un proceso democrático y también de la imagen del presidente, estando a puertas de un evento que es de vital importancia para los ecuatorianos, la consulta popular y el referéndum que se realizará en el país este domingo 21 de abril. Nosotros vamos a una pausa publicitaria, enseguida volvemos con muchísima más información.